ver estos temas. Profe. No sé si hay, sí, Sebastián tenía una pregunta, sí. Sí, era eso de que si una palabra está escrita de una forma y hay otra palabra que representa lo contrario, pero con las mismas palabras, ¿qué pasaría? Y en la que también entraría los adjetivos Mm. para poder Para, discriminar. para poder afinar el texto. La primera Ujú. pregunta es, por ejemplo, si aparece la palabra lindo y aparece también la palabra feo. ¿Eso era tu pregunta? ¿Qué pasa cuando hay antónimos que aparecen en el mismo texto? No, o sea que si una frase trata de decir algo y la otra frase trata de decir lo contrario a esa frase, pero con Sí. la misma palabra. Sí, Me estaría diciendo de que que- los dos me estarían hablando de lo mismo. sí. En Y este caso es justamente el problema de la ambigüedad con el lenguaje, que a menudo hay ironía. em, se puede decir algo, se puede decir algo pensando al contrario. Puedo decir, no, puedo hablar de paz y en realidad estoy enviando un mensaje de guerra. Entonces, toda esta complejidad del lenguaje humano, los modelos básicos de Machine Learning no son capaces de ver la diferencia. Entonces, por eso hay que buscar cuáles son las estrategias posibles para que los computadores sean capaces de discriminar, eh, ver más allá de las palabras que se utilizan. Eso es el desafío. Había una segunda pregunta, creo, pero olvidé. ¿Qué decías, Sebastián? no, que si era importante los adjetivos igual, Sí, sí, en vez de los verbos y la... sí. Aquí en realidad, si queríamos entrar más, podríamos hacer varias clases sobre el tema de tratamiento automático del lenguaje, entonces no quiero entrar en el detalle, pero sí, por supuesto, en realidad todas las palabras cuentan, incluso a veces también los determinantes pueden cambiar el sentido, pero ya con los sustantivos, verbos y adjetivos ya se representa globalmente el sentido de los textos. Creo que Henry tenía una pregunta. Entonces, si hay una frase que es gato al plural, em, aquí hay varias posibilidades. Lo que hice yo en este ejemplo es considerar que sabemos normalizar, entre comillas, sabemos normalizar las palabras. Existen modelos que permiten, por ejemplo, encontrar que duerme corresponde al verbo dormir. Entonces estamos simplemente reencontrando la forma general de las conjugaciones y podemos hacer lo mismo para las formas plurales y singulares. Entonces si hay gatos o perros o juegan, por ejemplo, podemos agregar un proceso que normaliza todo a una sola forma. Pero cuando hacemos eso, estamos también perdiendo cierto nivel de sentido, de semántica. Perdemos un poco de información, pero el, el compromiso es tratar también de disminuir el número de características, porque si guardamos todas las conjugaciones, todas las formas plurales, incluso guardamos los errores ortográficos, vamos a llegar a tener un vocabulario. Vamos a llegar a un vocabulario enorme. No sé si saben cuántas palabras hay en español, en chileno, por ejemplo, pero hay más de, si contabilizamos todas las conjugaciones, formas plurales, etcétera, hay más de 100.000 palabras. Y si incluimos también los errores ortográficas, ahí puede ser millones de formas. Entonces estamos diciendo que cada texto sería representado por una matriz de 1 millón de dimensión. Entonces sería complejo de procesar porque tendríamos que representar cada texto en una matriz de 1 millón de dimensión. Alguien levantó la mano Sí, y yo, no. profe. Sí.
¿Esto se hace cargo de la frecuencia de aparición de las palabras? O si habla muchas veces de gato, simplemente va a salir una vez. Entonces me gusta la pregunta porque me permite hacer la transición con el punto siguiente, que justamente aquí es muy básico porque es solamente booleano, es aparece o no aparece, pero hay